Así es que, pues sin más, el día de hoy pues no nos acompaña el pastor Héctor, pero nos acompaña un hermano. Se llama el hermano César Bonilla, viene de Silao. Así es que pues él estará compartiendo la palabra con nosotros esta mañana. Así es que, ¿qué les parece si les damos la bienvenida de casa? Un aplauso, por favor. Bueno, buenos días. Pues bueno, creo que aquí hay varias caras conocidas, amigos que hemos podido hacer, pero bueno, para los que no me conocen, pues bueno, mi nombre es César Bonilla, vengo de Calvary, Silao. Nos congregamos allá con el pastor Alejandro Servín y pues bueno, ahí estamos sirviendo como ballet parking. Yo soy el ballet parking, hoy no va a haber quién estacione los carros, pero bueno. Y pues bueno, un gusto poder estar aquí con ustedes. Pues me encomendaron la tarea de venir a compartir la palabra de Dios, y pues bueno, con mucho gusto poder estar aquí con ustedes, y vamos a pasar a la palabra. Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias. Vamos a buscar el libro de Efesios. Efesios 2. Vamos a leer Efesios 2 del 1 al 7. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a ver esta porción de Efesios, y algo que bueno, me llama mucho la atención es que esta parte, aunque pareciera que es una porción para alguien que no conoce a Cristo, porque habla de estar muertos en pecados y de tener que volver a la vida por medio de Cristo, bla, bla, bla. Sin embargo, Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, no le está hablando a inconversos, le está hablando a la iglesia. Y hay quienes de pronto pues no sé, como que no le dan mucha importancia a esta parte, o a volver a hablar del pecado, a volver a hablar de lo que éramos, pero siempre es necesario. Digo, yo tengo un ratito de conocer al Señor, y pues vaya, he estado en un par de iglesias, y normalmente a veces se toman temas y se olvida lo principal, hablar de nuestro arrepentimiento, del pecado, de la gracia, del amor de Cristo hacia nosotros. Pero Pablo en todas sus cartas hace mucho énfasis en eso. Y es importante poder retomarlo, y por eso es que bueno, Dios me llevó a este pasaje para poder compartirlo el día de hoy. Y bueno, como un preámbulo podríamos ver que, bueno, la historia de la humanidad nos ha demostrado que el hombre no es capaz de poder crear una sociedad justa, libre, humana o tranquila. Y con ello basta con ver ahorita la situación política que estamos viviendo. Estamos en tiempos electorales, y pues la verdad es que ni a cuál irle, dijeran por ahí. Y básicamente es por eso, o sea, y la razón de que estemos tan mal no es precisamente el PRI, y no es que sea yo priista, la culpa no la tiene el PRI, el PAN, el partido que sea. El problema es el corazón del hombre.
el corazón alejado de Dios, el corazón del hombre que vive precisamente en pecado y que no está en los propósitos de Dios. Y es por ello que no podemos tener una sociedad tranquila, donde haya justicia, donde haya libertad. Básicamente es por la ausencia de Dios en medio del mundo de los gobernantes o de la política, ¿no? Y entonces podemos ver esto aquí con Pablo. En el capítulo anterior, Pablo nos está hablando del poder de la resurrección de Jesucristo como algo central en lo que es Efesios 1. Nos habla sobre este poder de resurrección de Cristo. Y ahora en este pasaje, pues bueno, nos invita a reflexionar sobre esta necesidad de estar reconciliados con Dios, ¿sí? Y dice el primer verso, y Él os dio vida a vosotros, ¿sí? Pareciera, digo, cuando ya estamos aquí dentro de la iglesia, hemos nacido de nuevo, y repito muchas veces como que nos olvidamos un poquito de ello porque ya empezamos a caminar en Cristo, tenemos algunos par de años caminando en ello, de pronto estamos sirviendo y pareciera que nos olvidamos de lo esencial. Él nos dio vida, ¿sí? Tenemos que tener siempre presente esta parte. Él nos dio vida, o sea, Él es el único que puede darnos vida. No hay otra manera de poder tener vida si no es de parte de Dios, ¿sí? Pareciera algo hoy día en nosotros como natural, ¿no? O sea, sí, pues ya hemos nacido de nuevo, Dios nos dio vida, pero recapitulemos o reflexionemos un poquito en esa parte. Él, Dios, el creador de todas las cosas, el único que puede dar vida, ¿sí? Nos ha dado vida. O sea, el Dios más excelso, el que puede hacer todas las cosas, pensó en mí, pensó en ti y quiso darte vida, ¿sí? En Efesios 1 nos habla de que Él nos predestinó, nos escogió, ¿sí? Él decidió darnos vida, ¿sí? Y Él es el único que puede darnos vida. Si me acompañan a Juan, al Evangelio de Juan, por favor. Juan 5. Juan 5, 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, ¿sí? Y nos brincamos por favor al 25, dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, ¿sí? Dios es el único que da vida. Cristo quiso darnos vida, como dice en Juan 1:21, dice: a los que quiere da la vida. Es el único con la autoridad para poder darnos vida, para poder darnos esta oportunidad de poder estar hoy aquí, para poder darnos esa oportunidad de poder tener a Cristo en nuestro corazón y de poder saber que tenemos una nueva esperanza y que estamos aquí por ello, ¿sí? Y pues bueno, hablar de venir a la vida, pues tenemos también que hablar de haber estado muertos, ¿sí? Y tal vez no es algo de pronto muy agradable, digo, en lo particular no me gusta ir mucho a los velorios, y normalmente nunca me acerco a un ataúd donde esté un muerto. No es algo que me agrade mucho a mí en lo particular, principalmente porque, bueno, entiendo yo que la persona o lo que está ahí ya es un cuerpo inerte que ya no tiene vida, ¿no? Entonces, normalmente no lo hago, pero pensar en la muerte, pensar en ello, tenemos que verlo para poder entender un poco de por qué la vida, ¿sí? Y según tengo un vecino que es paramédico, y bueno, me ha platicado algunas cosas.
Y en una ocasión platicaba sobre el hecho de una persona, cuando se está ahogando, como es un poquito el proceso. Y entonces me platicaba sobre el hecho de que cuando se está ahogando una persona, y bueno, después de la desesperación de que se está ahogando y bla, 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 ya empieza así como que a relajarse y, por decirlo así, como a dejarse morir porque ya no puede más, se le acabaron las fuerzas. Y entonces, en ese proceso de que se está muriendo, dice que empieza como a relajarse y su mente pues empieza así como que a tranquilizarse, ya no hay desesperación porque ya no hay fuerza en él, bla, bla, bla. Pero dice, bueno, los rescatamos, dice, y entonces empiezan a hacerle el proceso de resucitación, de la respiración, frotar su cuerpo para que la sangre empiece a circular otra vez, etcétera. Y entonces dice que cuando despiertan con mucho dolor, ¿sí? Porque la sangre empieza otra vez a circular y las arterias y las venas habían como cerrado por el frío. Entonces al momento de que vuelven a empujar sangre, pues empiezan a experimentar así como punzadas de dolor. ¿De acuerdo a lo que me platicaron? A mí no me consta, pero eso es lo que me platican. Pero bueno, tiene un poquito de relación, porque bueno, yo no sé ustedes, yo en lo particular cuando conocí a Cristo, cuando vine al Señor, experimenté ese dolor, ¿sí? No físicamente, sino espiritualmente. Se experimenta ese dolor porque cuando empiezas a volver a la vida, cuando estaba muerto en el pecado, no te das cuenta de ello, pero cuando empiezas a venir a la vida, empiezas a experimentar dolor, y repito, por lo menos yo. ¿Por qué? Porque te empiezas a dar cuenta de tu condición, de cómo te encontrabas, empiezas a ver pues la inmundicia en la que uno vivía. Y entonces eso es feo, es desgarrador de pronto darse cuenta que uno vivió tanto tiempo en pecado sin darse cuenta de lo mal que estaba uno haciendo. Y se siente esa parte del dolor, ¿sí? Conforme empiezas a vivir que en esa nueva vida, pues bueno, obviamente el dolor desaparece, como aquella persona que después de que ha sido, por decirlo así, resucitada de un proceso de ahogamiento, después de sentir las punzadas de dolor, pues obviamente empieza su cuerpo también a tranquilizarse, ¿sí? Y nos dice el verso, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, ¿sí? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no habla de que parcialmente, de que a lo mejor éramos un poco malos, de que a lo mejor no andábamos muy bien, que digamos, sino nos está hablando de que estábamos muertos, ¿sí? Y dice la palabra que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces, no estábamos, repito, porque de pronto habemos personas, les platico, yo tuve problemas de alcoholismo, bla, 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 estuve en Alcohólicos Anónimos como 3 años, y cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, de pronto pensé, bueno, es que yo no tomé lo que estos cuates tomaron, estos sí eran de por 8, yo pues como quiera no había llegado tanto, ¿no? Normalmente uno se autojustifica y se cree mejor que muchas otras personas, y normalmente cree uno que, bueno, es que sí, entiendo que fui pecador, pero no tan pecador como aquel, o sea, ese sí era un pecador, ¿no? O sea, pero la palabra dice, estábamos muertos en delitos y pecados. No nos dice cuántos delitos, cuántos pecados, cuáles eran más, cuáles eran menos. Dice que estábamos muertos, y tenemos que entender esa parte, porque dice, en todo asunto espiritual no éramos únicamente incapaces o algo débiles, sino que estábamos real y absolutamente muertos, ¿sí? Y vamos a ver Efesios nuevamente, por favor, 4. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿sí? O sea, nos encontrábamos de esta manera. Y si vamos a Colosenses 2:13, por favor. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, ¿sí? El Señor nos recalca esta parte, y
Si se fijan, en todas las cartas del apóstol Pablo nos habla mucho de ello. En Romanos, en Efesios, en Gálatas, en Filipenses, en todos nos habla sobre el estar muertos, sobre que estuvimos muertos, nos encontrábamos muertos en delitos y pecados. Y hablando de esta condición de muerte, como les decía, hay muchos tipos de muertos, ¿sí? No es lo mismo aquel que muere en un campo de batalla, tal vez destrozado por una bomba, por un arma, bla, bla, a aquel que muere plácidamente en su casa, por una circunstancia natural, a aquel que murió en un accidente automovilístico. Son diferentes, tal vez, tipos de muertes o de muertos, ¿sí? Pero sin embargo, hay una cosa, están muertos, no hay más, ¿sí? Y es parte de lo que les comentaba ahorita, o sea, no hay el hecho de que yo pequé más y tú pecaste menos, sino el hecho de que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos en esa condición de corrupción de nuestra carne, de nuestro corazón, en la cual nos encontrábamos, ¿sí? Y el apóstol, pues bueno, busca que tengamos muy clara esta parte, ¿sí? Como comentaba, repetidamente nos hablan sobre esta condición y hay diferentes maneras que la Biblia usa para poder hablar del hombre en pecado. Y por ejemplo, en 2 de Corintios 4, vamos a ver por favor, vamos a ir a muchos versículos. Segunda de Corintios 3, 4. Dice, y tal la confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, perdón, estoy mal, estoy leyendo al 3. 4, 3, perdón, con razón no me sonaba. Segunda de Corintios 4, 3, 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio por la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿sí? Nos está hablando de que, bueno, el Dios de este siglo, que estamos hablando del diablo como tal, ¿sí? Cegó el entendimiento, es decir, nos hace ciegos y por ello pues vivimos en pecado, no nos damos cuenta de la condición en la que nos encontramos, ¿sí? Si nosotros vemos allá afuera o le preguntamos a las personas cómo andan, cómo viven, pues la gran mayoría de las personas responde que están bien, que no tienen problema. Y bueno, muchas de ellas de hecho consideran que hasta Dios les da una ayudadita para poder vivir de la manera como están viviendo, sin Dios, ¿sí? Mi hermana en la carne, normalmente siempre que hablo con ella y que le hago tantita reflexión al respecto de que necesita de Dios, su respuesta siempre es, pues es que estoy bien, mira, pues me va bien, no tenemos carencia económica, mi hija va bien, nos encontramos bien, pues no, creo que Dios nos está ayudando porque pues todo nos está saliendo muy bien. Está ciega, no se da cuenta de lo que realmente está viviendo, de la situación tan difícil que en un momento dado vive. Su hija es adolescente y tiene, va a cumplir 15 años mi sobrina y bueno, tienen problemísimas. De pronto me ha hablado mi mamá diciéndome, ¿qué crees que está aquí la hija de tu hermana, que está llorando porque ya se peleó con ella, bla, 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 todo un show? Y entonces hablo con mi hermana y le digo, es que necesitas platicar con tu hija de Dios, sentarte un tiempo, leer la Biblia, bla, bla. No, dice, si en la escuela llevan catecismo y les hablan de Dios, le digo, pero es que no es responsabilidad de la escuela, no es tuya. Y bueno, ya ahí me pongo un rato a hablar con ella sobre este asunto, pero sigue ciega ante esto. Ella sigue viendo que está bien, que no hay problema, ¿no? También nos dice en la Biblia que somos esclavos del pecado, ¿sí? Vemos en Romanos 6, 17.
Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Nos habla de que éramos esclavos del pecado, ¿sí? Es otra de las maneras como nos habla la palabra al respecto. Y vamos al Evangelio de Juan 3:19. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Otra manera de referirse al hombre sin Dios, al hombre de pecado, es que es un amante de las tinieblas. Una persona que hace lo malo es un amante de las tinieblas. Y no le gusta, ¿cuántas personas no de pronto que les hablamos o que a las cuales deseamos compartirles de Dios, pues no les gusta que les hablemos de Dios? Nos dicen, no me interesa esa parte. Y digo, y yo en su momento lo hice. Hubo personas que en mi vida se me acercaron para hablarme de Dios y pues estaba yo disfrutando de los placeres de la carne, entonces pues les dije que eso no era para mí, es porque yo me deleitaba en eso, no era un amante de las tinieblas, ¿sí? También nos habla que estamos enfermos en Evangelio de Marcos. Marcos 2. Marcos 2:17 dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Sí? Habla de que una persona sin Dios, una persona en pecado, un pecador como tal, es una persona enferma. ¿Sí? Y en Lucas 15, eso no lo vamos a buscar, nos habla, es la parábola de la oveja perdida. Otra referencia de la Biblia hacia el hombre en pecado es una persona perdida, es una persona que se encuentra extraviada, ¿sí? sin rumbo en su vida. La gran mayoría de las personas, cuando no conocemos a Dios, nos encontramos de esta manera. Realmente no tenemos un propósito claro en nuestras vidas, ¿no? Vamos siguiendo pues lo que el mundo nos va diciendo, pero he platicado, yo tengo en mi trabajo tenemos muchos practicantes de CONALEP, y de pronto he platicado siempre trato de platicar con los muchachos que están ahí con nosotros, y les pregunto, ¿qué van a hacer después? ¿Van a seguir estudiando? ¿Van a chambear? Etcétera, ¿no? Y de pronto me he encontrado respuestas como, pues no sé, no sé qué hacer. Pues vaya, una vez una muchacha me dijo, es que ni siquiera sé por qué estoy viva. O sea, es triste y desgarrador de pronto escuchar a una jovencita de 16, 17 años de pronto diga eso, pero sin embargo yo en su momento también lo dije y lo pensé, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos perdidos, no tenemos un rumbo hacia dónde vamos. Son algunas referencias de cómo la Biblia nos habla de una persona que se encuentra en pecado, ¿sí? Y nos habla, pues bueno, de que éramos pecados y de que estábamos en delitos y pecados, ¿sí? Y la palabra delitos, pues nos habla de haber cometido una infracción, de haber pasado un límite el cual está establecido. La carretera es para 80 y venimos a 110, estamos cometiendo un delito porque vamos fuera del límite de velocidad, ¿no? Lo cual pues no debe ser correcto. Tristemente soy de los que usualmente lo rebasa, pero no es correcto. Y bueno, esta es la idea de lo que nos está hablando de un delito, haber rebasado un límite establecido. Y en este caso nos está hablando de los límites establecidos por Dios, de lo que Dios ha puesto en su palabra como un límite, como aquello a lo cual tenemos que estar sometidos, ¿sí? Y entonces el hablar de una persona que comete delitos y pecados nos está hablando de una persona que es rebelde y fracasada, ¿sí? Que es rebelde porque constantemente le gusta estar rebasando los límites, retando a la autoridad, ¿sí? Estar fuera de los límites de lo que está establecido, ¿sí? Y bueno, esto es lo que Pablo busca que nosotros podamos tener claro.
que podamos tener cuenta de que estuvimos muertos en estos delitos y pecados. Y después en el verso 2 nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿sí? Nos habla de que anduvimos, ¿sí?, en otro tiempo. Como comenté al principio, le está hablando a la iglesia, le está hablando a personas que ya conocen de Cristo, ¿sí? Por eso nos dice, anduvistes, ¿sí? Nuestra naturaleza, le está hablando a nuestro viejo hombre, esa naturaleza pecaminosa que tenemos como herencia de Adán, ¿sí? Es la que, es a la cual le está hablando Pablo y le está diciendo, anduvistes, ¿sí?, en estos delitos y en estos pecados, ¿sí? Anduviste siguiendo la corriente de este mundo. Vamos a ver Colosenses, por favor. Colosenses 1, 21. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, ¿sí? Dice que nosotros en otro tiempo éramos extraños y enemigos, haciendo malas obras, ¿sí? Nosotros en otro tiempo seguimos hablando de esta condición de lo que decíamos ahorita, de que anduvimos, de que vivíamos conforme a la corriente de este mundo, ¿sí? Dice el verso, ¿sí? Nos está hablando de que estábamos en la corriente de este mundo, bajo la autoridad o bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire, ¿sí? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? Andábamos en ello, como dijimos anteriormente, estábamos con nuestro entendimiento cegado, no nos damos cuenta y todo parece muy normal de esta manera. Un muerto está muy cómodo en un ataúd porque pues no siente nada, no está vivo, es el mejor lugar tal vez en el que puede estar, ¿sí? Pero una persona viva no puede estar en un ataúd. ¿Sí? Yo creo que todos hemos escuchado de pronto casos de personas que, se me fue el nombre del padecimiento, de esa cuestión de que pueden estar aparentemente muertos, pero de pronto reviven. Y bueno, es una situación desesperante, ¿no? Poder estar, imagínense despertarte y estar ahí encerrado en un ataúd, nada cómodo, ¿no? Yo creo que ha de ser totalmente una experiencia muy traumática el poder estar ahí encerrado cuando estás vivo, ¿sí? Pero cuando estás muerto, pues es el lugar más cómodo. Cuando estás muerto no te das cuenta porque está tu entendimiento cegado, porque piensas que estás en lo correcto, porque vives de la manera como está viviendo pues todo el mundo, porque estás bajo lo que está gobernando el mundo, lo que está dirigiendo al mundo. Vaya, ¿qué vemos hoy día en el ambiente, en el mundo, ¿no? Una homosexualidad permitida, una libertad para hacer lo que quieras, una libertad en los hijos para poder demandar aún a los padres, etcétera. Una serie de cuestiones que no están bajo los lineamientos de Dios, pero al final de cuentas, ¿quién está operando, quién está dirigiendo todas estas cuestiones que al mundo le parecen normales? ¿Sí? No está definitivamente bajo los conceptos de Dios, bajo lo que Dios ha establecido, está bajo el príncipe de la potestad del aire. De pronto a muchos no nos gusta o no les gusta de pronto que se hable de ello, pero es una realidad. El diablo existe y es quien opera y quien dirige a final de cuentas todas las cosas. Y hay muchas personas, digo, es curioso que de pronto muchas personas dicen que nosotros nos inventamos la cuestión del diablo y bla, 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 pero hacen un chorro de películas del diablo, ¿sí? A pesar de que no creen en él, según, ¿no? Entonces, el diablo existe, es algo real y es quien está operando todas las cosas que van ocurriendo en este mundo, porque cada vez podemos ir viendo pues la decadencia en la cual pues vamos cayendo. Como les comentaba, tengo los practicantes de CONALEP en el trabajo y
La verdad es que de pronto oigo sus conversaciones, lo que hacen, y digo, wow, o sea, y caigo en el error que les decía. Yo decía, bueno, yo a su edad no hacía esas cosas, ¿sí? Y digo, no sé si es porque dijera, ya estoy chocheando, pero, porque normalmente dicen que, y siempre yo lo he dicho, ¿no? Los viejos piensan que nosotros no hacíamos, o hacíamos peores cosas que las que ellos hicieron. Y ahora digo yo eso, ¿no? Pero oigo las cosas que dicen y la verdad es que digo, hay una decadencia cada vez mayor en el mundo. Cada vez las cosas se van corrompiendo más y esto obviamente es el plan está bajo los lineamientos del diablo, de Satanás, del príncipe de la potestad del aire, ¿sí? De aquel que es el padre de la mentira, ¿sí? Y es una realidad, aunque de pronto algunas personas no querrán a hablar de ello o no quieran verlo de esta manera. Muchos piensan o hablan sobre que somos nosotros mismos quienes hacemos o podemos dirigir nuestras vidas hacia el bien o hacia el mal, pero cuando no tenemos a Dios no hay elección. Cuando estamos sin Dios, lo único que sigues es lo que el diablo quiere, ¿sí? Cuando ya tenemos a Dios, sí podemos entonces decir si seguimos a Dios o no, porque hemos sido libertados del pecado, la cadena de esclavitud ha sido rota y entonces ahora sí tenemos para poder decidir seguir o no seguir lo malo. Pero cuando estás sin Dios no hay elección. Estás inmerso en ese mundo y sigues caminando bajo la corriente del príncipe de la potestad del aire. Vamos a ver Juan, Evangelio de Juan, por favor. Juan 10, 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La primera parte del verso se refiere al diablo. Es el ladrón que viene para matar, para destruir, ¿sí? Está hablando del diablo. ¿Por qué? Porque destruye vidas, destruye familias, hurta toda la felicidad y toda la tranquilidad que en un momento dado se puede tener, ¿sí? Y también ahí mismo en Juan 16, Juan 16, 11. Dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Refiriéndose al diablo, el príncipe de este mundo está hablando del diablo, ¿sí? El príncipe de la potestad del aire que está orquestando todas las cosas. Y en mismo Efesios 6:12 nos habla de que nuestra lucha no es contra sangre o carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Y repito, de pronto son cosas que a muchos no nos gusta de pronto hablarlas, tal vez porque no hemos querido verlas, pero es una realidad. Existe y hay una lucha constante en ese sentido, ¿sí? Y tenemos que tenerlo muy claro, porque si Dios le dijo a Pablo que lo pusiera ahí, es porque es necesario que lo tengamos claro, que podamos estudiar esa parte y que podamos tener muy claro que tenemos un enemigo con el cual luchar. Normalmente siempre se habla de que hay tres enemigos: el diablo, nuestra propia carne y el mundo. Pero nunca debemos de dejar de ver a ninguno de los tres, ¿sí? Porque sí es cierto, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, de lo que hablaba hace rato, esa herencia que tenemos a final de cuentas de Adán, pues sí, nos jala al pecado, nos induce a hacer lo malo, aún hoy día cuando ya conocemos a Cristo, porque no podemos negar que ninguno de nosotros es perfecto. A final de cuentas el pecado sigue estando, ¿sí? Nada más que, como decía hace rato, ahora tenemos
por la gracia de Dios, el poder de poder decir no al pecado y sí a seguir la voluntad de Dios. Y el mundo, que a final de cuentas siempre está pues de alguna manera haciendo un hostigamiento con tantas imágenes, con tantas cosas, con todo el entorno en el que a final de cuentas vivimos, porque pues tenemos que vivir en este mundo, relacionarnos en el trabajo, en cada quien en nuestro ambiente, y siempre va a haber alguna situación del mundo que va a tender a jalarnos hacia el pecado, pero está en nosotros el permanecer, porque como repito, ya no somos esclavos del pecado, ¿sí? Y obviamente el diablo, del cual aquí nos hace referencia. En el verso 3 de este pasaje que estamos estudiando, dice: entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Parte de lo que venimos hablando ahorita, nuestros deseos de la carne que es el otro enemigo, y el cual pues a final de cuentas esta naturaleza nos lleva, es una naturaleza legítima la cual tenemos, la cual pues de alguna manera nos jala, nos induce a cometer pecado, ¿sí? La palabra nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos. Y eso, repito, no es nada más para los que no conocen a Dios, es para la iglesia. Todos pecamos y necesitamos de Dios cada día en nuestras vidas, porque todos los días pecamos, ¿sí? Y no es que vivamos en una vida de pecado, porque digo, hay una diferencia, y creo que la gran mayoría podemos entender esa parte. Hay una diferencia de vivir en pecado a de pronto pecar, ¿sí? Es muy diferente que en alguna ocasión escuché la ilustración de, muy diferente que de pronto se te pare una paloma en la cabeza a que permitas que te haga un nido en la cabeza, ¿no? Es diferente, pero a final de cuentas pecamos, ¿sí? Estoy en el trabajo y me exaspero por alguna cuestión, me enojo y a lo mejor grito, no sé, y ya ayer estamos allá en la iglesia, pero es que está en la escuela, estamos comenzando ayer un discipulado para matrimonios, y algo de lo que veíamos ayer era sobre esta parte, y yo comentamos el hecho de que el matrimonio, más que ser creado para ser felices, el matrimonio ha sido creado para ser santos. Y pues de pronto dijimos, a ver, espérate, y bueno, parte de lo que yo entendí o reflexioné en su momento dije, el matrimonio es una de las cosas más difíciles. Digo, todos los que estamos casados creo que de pronto podemos saberlo, no es luna de miel eterna, ¿no? Pero cuando estás en el matrimonio y surgen diferencias y surgen molestias, bla, 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 tienes que tener mucho de Dios para no pecar con tus pensamientos, con tus palabras o con tus acciones cuando te enojas con tu esposa, con tu esposo, ¿no? Entonces, digo, es parte de lo que veíamos ayer y entendemos. Somos pecadores y podemos pecar en cualquier momento, ¿sí? El hecho de haber venido a Cristo no nos ha hecho perfectos, no somos mejores que nadie. Simplemente somos personas que hemos entendido que estamos enfermas, que estamos en pecado y que necesitamos cada día de Jesús para poder seguir adelante, para poder caminar, porque pues nos hemos dado cuenta que nosotros mismos no podemos, ¿sí? Entonces, el pecado es una naturaleza natural que tenemos, ¿sí? Y nos dice el verso que éramos por naturaleza hijos de ira, por naturaleza, ¿sí? ¿Por qué? Porque nacimos de esta manera, ¿sí? En esa condición de pecado, ¿sí? Y es la naturaleza que tenemos. Vamos a ver Romanos 3, por favor. Romanos 3, 9. Dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí?
Todos pecaron, ¿sí? Y llama la atención que al principio dice, o sea, se hace la pregunta, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿No? ¿Sí? Dice, sin embargo, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, ¿sí? Parte de nuestra condición de pecado es el orgullo, ¿sí? Y el de pronto pensar que por el hecho de estar aquí, ya somos mejores que los que están afuera. Y tampoco es así, ¿sí? Porque al final de cuentas seguimos siendo pecadores, ¿sí? Porque dice que no hay justo ni aun uno. Y por eso es que nos recuerda que anduviste en pecados y delitos y que eras hijo de ira, ¿sí? Tenemos que tener muy claro esta condición, porque muchas veces por eso, muchas veces rechazamos a aquellos que necesitan de Dios, ¿sí? De pronto sabemos que nuestra tarea es compartir el Evangelio y hablar de Cristo a las personas. Y normalmente buscamos hacerlo. Yo quiero pensar que todos aquí procuramos hablarle a Cristo, de Cristo a las personas, perdón, ¿sí? Pero a veces somos selectivos, ¿sí? Si vemos a un hombre de la calle que está tirado en la calle, que tiene quién sabe cuántos meses, años sin bañarse, ¿nos acercamos a compartirle de Cristo? ¿O le hacemos un desdén porque está feo el asunto ahí? ¿Sí? Nos paramos a compartirles a los niños de la calle, a aquel que se está drogando, a aquel que está borracho, o les hacemos un feo. Y mejor le comparto al que pues a lo mejor es mi vecino, trabaja conmigo, pues sí, no digo que esté mal, pero me refiero es que dice, nosotros no somos mejores que ellos, ¿sí? Y de pronto podemos pensar que la condición de ellos es más, es peor que la de nosotros, pero espiritualmente nosotros así nos encontrábamos, ¿sí? Y tenemos que tener esto claro para poder entender que el Evangelio es necesario compartirlo a toda persona, ¿sí? A todo aquel que nos encontramos afuera necesita de conocer del Evangelio de Dios. Y nosotros no considerarnos nunca mejor que nadie, ¿sí? No soy mejor que nadie que está allá afuera, porque al final de cuentas en algún momento me encontré en esa situación, ¿sí? Y no sabemos el día de mañana qué pueda ocurrir en nuestras vidas, ¿sí? Por eso Pablo nos recalca esta parte y nos hace darnos cuenta de ello. Y repito, constantemente nos está hablando. Más adelante, en este mismo pasaje de Romano, pues le está hablando a quienes, a hombres religiosos, ¿sí? Que de pronto aparentan tener una vida santa, una vida pura, pero que sin embargo les está hablando de que por dentro pues están corrompidos en todo tiempo, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado nosotros de no ser o de no estar en esa condición, ¿sí? Y una vez que Pablo nos ha recordado y nos permite reflexionar sobre la condición que hemos tenido, entonces nos habla en el verso 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y el pero, que con el que comienza, es así como el respiro, o sea, porque venimos recordando todo lo sucio, todo lo malo, pero ahora viene este pero que dice, pero Dios, o sea, lo bueno, que Dios está lleno de amor, ¿sí? Pero Dios que es rico en misericordia, ¿sí? Es rico en misericordia, que hay abundante misericordia en Él, ¿sí? Abundante gracia, ¿sí? Y por esta razón es que nos reconcilia, porque dice, por su gran amor con que nos amó, ¿sí? El amor de Dios es lo más grande y lo más excelso que tú y yo podemos conocer. Y realmente es en lo que más nos debemos centrar en todo tiempo, ¿sí? Tal vez sin olvidar nunca nuestra condición de pecado para poder entender este grande amor. Dentro de las parábolas que en un momento dado podemos leer en los evangelios, llama mucho la atención, o me llama mucho la atención, ¿sí? Jesús le estuvo hablando a muchas personas, ¿sí?
Se juntaban cientos, miles de personas a escuchar a Jesús. ¿Cuántas personas no escucharon a Jesús? ¿Sí? Pero ¿quiénes fueron los más agradecidos? Aquel endemoniado al cual liberó, aquel al cual le dio la vista, aquel leproso que le quitó la enfermedad. Ellos fueron los más agradecidos. Todas las demás personas que escucharon no fueron tan agradecidos como aquel que fue sanado de una lepra o aquel que recobró la vista. ¿Sí? Aquel endemoniado que pudo sentirse libre, fueron las personas más agradecidas. ¿Sí? Por eso es importante siempre recordar nuestra condición de pecado para amar a Dios por ese grande amor con que nos ha amado, para poder tener siempre ese agradecimiento a Dios y poder entender que a final de cuentas yo no merecía ser salvado, no merecía que recobrara la vista, no merecía que la lepra se me quitara, pero por su grande amor con que me amó, estoy hoy aquí. ¿Sí? Y es algo que tenemos que tener muy presente todo tiempo. ¿Sí? Esa misericordia de Dios, ese grande amor. Vamos al Salmo 103, por favor. Salmo 103, 8. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sí? Misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y qué bueno que es lento para la ira, porque de lo contrario hubiéramos sido ya consumidos. ¿Sí? Si Dios no hubiera sido lento para la ira, hubiéramos sido consumidos. ¿Sí? Y su misericordia grande, porque gracias a esa misericordia tan grande que Él ha tenido y con la cual nos ha amado, el día de hoy podemos estar aquí y podemos sentirnos agradecidos y podemos darnos cuenta que tenemos una vida placentera, a pesar de los problemas y dificultades y enfermedad que cada uno de nosotros vivamos. Pues creo que hoy día podemos voltear atrás y decir: wow, o sea, Dios es bueno. ¿Sí? Y ese grande amor con que me ha amado, hoy día me permite poder estar aquí y no estar en otro lugar lamentándome, tal vez de la misma condición o de las mismas situaciones que he vivido. ¿Sí? Hay muchas circunstancias que de pronto pudieran hacernos pensar que hace falta Dios en nosotros, pero el hecho de que podamos estar aquí, el hecho de que podamos levantar nuestras manos a Dios y cantarle y adorarle y darle gracias o pedirle, el hecho de poder tener la libertad, de poder saber que tenemos un Padre que nos escucha, que escucha nuestro clamor, es suficiente razón para estar agradecidos. ¿Sí? Hace poco hablaba yo con mi gente en el trabajo y les decía yo: tienen que estar agradecidos de tener trabajo. ¿Sí? Tienen que estar agradecidos de estar aquí, realmente pienso que trabajo en una buena empresa. Entonces, les decía, pues a mí me ha convenido por 17 años estar en esta empresa, entonces es bueno, o sea, agradezcan, o sea, trabajen contentos, sonrientes. Y les decía, bueno, mínimo, si no quieren estar agradecidos con la empresa, mínimo agradezcanle a Dios tener trabajo, tener un horario agradable. Trabajamos de lunes a viernes, de 8 a 5 y media. Digo, no todas las empresas tienen esos horarios, bla, bla, bla. La gente no suele ser agradecida. ¿Sí? Nos molestamos y nos enojamos por todo. ¿Sí? A mí me pasó una vez que tenía yo, bueno, ya conocía yo de Dios, tenía poco, y tal vez no es disculpa, pero bueno, cobré, y cuando cobré no me pagaron unas horas extras y todo, entonces me puse a echar maldiciones en contra de los patrones y bla, bla, bla. Y un hombre que estaba a un lado mío, dijo: gracias a Dios que ya cobramos. Yo ya conocía de Dios. ¿Sí? Entonces volteé y lo vi y dije: híjoles, qué pena. ¿Sí? O sea, realmente sentí mucha vergüenza porque dije, pues, se supone que conozco a Dios y yo estoy
vociferando porque no me pagaron y el otro está dando gracias a Dios y aparte ganaba menos que yo. Sí, entonces no es posible que seamos así. Por eso les repito, es importante recordar siempre nuestra condición de pecador para poder estar agradecido con Dios por la situación en la cual hoy me encuentro, por ese grande amor con que nos amó, porque es demasiado grande. Vamos a Primera de Juan, por favor, primera carta de Juan. Cuatro. Dice en el 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿sí? O sea, nosotros le amamos, dije, porque Él nos amó primero, ¿sí? Y también me llama mucho la atención en el verso 18, que dice, en el amor, no hay temor, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros muchas veces tenemos temor de lo que sigue más adelante? Temor de un futuro incierto en diferentes cosas, ¿sí? Yo cuando era joven, ya hace algunos ayeres, soltero, bla, bla, sin conocer a Dios, mi vida no tenía mucho sentido. Aunque trabajaba, tenía a mi mamá, mis hermanos, etcétera, mi vida no tenía mucho sentido. Mi juventud fue un poco difícil, y yo anhelaba la muerte, yo buscaba morir. Entonces, como mi mayor anhelo era morir de la manera más inmediata, porque yo le tenía miedo al futuro, a que yo decía, ¿qué voy a hacer más adelante? ¿Qué va a pasar con mi vida? Etcétera. Yo sentía que no tenía un futuro bueno para mí, no había nada bueno en mí para adelante, ¿sí? Y cuando conocemos a Dios, ese temor puede quitarse, ¿sí? Puede desvanecerse y podemos tener una razón del por qué estar, del por qué vivir, del por qué permanecer, ¿sí? No aferrarnos precisamente, porque digo, hoy día, bueno, debería de ser, por lo menos mi anhelo, nuestro anhelo es poder estar en la presencia de Dios, poder llegar ese día en el cual podamos estar cara a cara, ¿sí? Pero ya ahora con un amor por la vida, por lo que Dios ha hecho en nosotros, por ese grande amor que he podido sentir manifiesto de Dios en mi vida y que le ha dado una razón a muchas cosas, ¿sí? Normalmente les pregunto a muchas personas, ¿qué te levanta cada mañana? Digo, el trabajo en sí no es así como tampoco muy agradable. A mí todas las mañanas me cuesta trabajo levantarme, soy muy flojo. Quitarme las cobijas es lo más pesado, ¿sí? Pero digo, hay algo que me impulsa a poder moverme, a poder levantarme y trabajar y echarle ganas al trabajo y bla, 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 ¿no? Hay algo que nos impulsa, ¿sí? Y si no tenemos algún motor, digo, muchas personas normalmente dicen, no, pues mi motor son mis hijos, no, pues mi motor es de pronto, pues poder echarle ganas para tener una casa mejor, bla, bla, etcétera, ¿sí? Tiene que haber algo que nos motive, que nos mueva a poder hacer las cosas, ¿no? El hecho de poder saber que tenemos un Dios misericordioso, grande en amor, que nos cuida, que nos ama, que nos permite abrir los ojos y poder respirar y poder contemplar el cielo y poder ver tantas cosas, suficiente razón para podernos levantar, ¿sí? Suficiente razón el poder saber que Dios es el que nos da la vida, ¿sí? Que cada exhalación es por Dios, ¿sí? Sí, los hijos, la esposa, algún sueño que tengamos, etcétera, es bueno, ¿sí? Pero es Dios el que nos da la vida, el que hoy día me permite abrir los ojos y saber que a pesar de que tengo problemas, de que no hay para la renta o de que estoy enfermo,
hay una esperanza. ¿Sí? Y esa es la suficiente razón para poder levantarme y decir, gracias Dios. ¿Sí? En el verso 5 nos dice, nos vuelve a recordar Pablo, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Sí? Nos recuerda nuevamente nuestra condición, aún estando muertos nos dio vida juntamente con Cristo. Vamos a ver Romanos 8:2, por favor. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Nos ha librado. ¿Sí? Y vamos a ver, Juan, por favor. Bueno, no, nos quedamos ahí, perdón. Nos ha librado, sí, de la muerte y nos ha dado vida juntamente con Cristo. Ahorita en la iglesia, allá en mi iglesia en Silao, vamos a celebrar bautismos, ¿sí? Ustedes van a celebrar bautismos el 20 de mayo, por lo que pude ver, y qué padre. Felicidades a todos los que dan este paso de fe. Y el bautismo es una semejanza de la muerte y la resurrección de Cristo. Morimos con Cristo cuando somos sumergidos al agua y resucitamos una vez que nos levantan. ¿Sí? Podemos ver esa semejanza, no que suceda en ese momento, ya eso creo que se los explicará su pastor, pero sí esa semejanza, sí el hecho de poder tener claro que somos muertos con Cristo, pero también somos resucitados con Él. Y nos dice aquí, por gracia sois salvos. ¿Sí? Y esto es algo fundamental y algo que, bueno, se enseña mucho en las iglesias de Calvary, la gracia. ¿Sí? Esa parte que muchas veces, digo, en la gran mayoría de las iglesias cristianas se habla de la gracia como aquel regalo inmerecido de parte de Dios. ¿Sí? Cuando yo llego a Calvary y empiezo a estudiar un poco más de esto de la gracia, fue así como un choque para mí muy, muy tremendo, porque primero tuve que entender esa condición tan nefasta en la cual yo vivía y que de lo único que soy merecedor es del infierno, para poder entender la sublime gracia de Dios con la cual me ha salvado y que no merezco. ¿Sí? Poder entender que no tenemos un mérito propio alguno, nada en absoluto que nos haga merecedores del amor de Dios. Hay de pronto quienes han enseñado o mezclan la palabra con algo de humanismo y tratan de hablarte de que tú eres bueno y que tú mereces, y de que te mires al espejo y te digas qué guapo eres y échale ganas y Dios te ama porque eres una buena persona. ¿No? Digo, perdón que contradiga eso, pero no. Realmente no somos buenas personas, no hay nada bueno en mí. Dios me ama porque Dios es bueno, porque su misericordia es grande, porque yo soy malo. Si algo bueno hay en mí es por la gracia de Dios, no por mis méritos. Guapo sí soy, pero bueno no. No hay ningún mérito en nosotros para poder obtener esa gracia. Proviene totalmente de Dios, ¿sí? Y nos ha dado vida juntamente con Cristo, o sea, con Dios. Cristo es Dios y nos ha dado vida juntamente con Él. Wow, es demasiado grande todo eso para poderlo entender con unas simples palabras humanas, poder entender ese grande hecho de poder saber que hemos sido resucitados juntamente con Él. O sea, ¿sí me explicó? Él es Dios, el creador de todas las cosas, porque por Cristo fueron creadas todas las cosas. Él creó todas las cosas y ahora me dicen que juntamente con Él me ha dado vida. ¿Qué más grande cosa podemos tener? ¿Sí? Vamos a ver
Tito. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? Nos lo recalca. Y en esta parte de Tito, un poquito antes nos habla de quiénes éramos. Les repito, Pablo constantemente, siempre que habla de la gracia y del amor de Dios, primero nos hace recordar quiénes éramos, qué clase de personas éramos, para que nunca nos creamos más ni tengamos una mejor opinión de la que debemos tener. ¿Sí? Entonces, y nos dice que no es por obras. ¿Sí? No es por nuestra justicia, es por la de Él, por el lavamiento de la regeneración, la renovación que Cristo hace en nosotros. En el verso 6 nos dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Wow, o sea, todavía viene así como más grande promesas, más grande lo que nos está diciendo. No solamente nos dio vida, sino que ahora dice que nos hace sentar en los lugares celestiales con Él, sentarnos con Cristo. ¿Sí? De pronto, no sé, el poder estar con una personalidad distinguida, pues así como que de pronto, qué honor, ¿no? Y hasta como que buscamos salir en la foto. De pronto por mi trabajo me toca estar en algunos, o me ha tocado estar en algunos eventos de gobierno, y de pronto he estado, no he estado así al lado del gobernador, pero estoy ahí en los eventos y si buscas así como que a ver si salgo en la foto aquí, ¿no? Normalmente es padre poder estar en ciertas cuestiones con ciertas personalidades, etcétera. Pero digo, gobernador, Dios, poder estar sentado junto con Él, ¿sí? Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nos permite poder abrir los ojos cada mañana y saber: Señor, de esperanza tengo que un día podré estar contigo. ¿Sí? Es algo hermoso poder saber que hoy día tenemos una ciudadanía celestial, ¿sí? Que hoy día nos considera, ¿sí?, como reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Él. ¿Sí? Nos está hablando de tantas cosas tan hermosas, ¿sí? O sea, y aparte, volvemos a lo mismo, recordar, soy inmerecedor de ello. No hay un mérito propio en mí para poder decir, puedo estar ahí, ¿sí? No lo hay. Sin embargo, estamos aquí, ¿sí? Porque Dios, porque Cristo nos amó y nos permite hoy día poder estar aquí. Vamos a Colosenses, por favor. Colosenses 2:12-13. Dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Y más adelante nos habla de que el acta de decretos fue quitada, ¿sí?, clavándola en la cruz, ¿sí? Nos hizo resucitar, nos hizo poder saber que hoy día tenemos una esperanza viva, ¿sí? Y en el verso 7 nos dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Sí? El Evangelio de Dios es algo eterno, permanente. No lo escribió nada más para la iglesia de Éfeso ni para ese tiempo. Lo escribió para la eternidad, y para todo aquel que hemos tenido la oportunidad de poder leerlo, es esto, ¿sí? Y para poder ver precisamente esa riqueza de su gracia. ¿Por qué? Porque Dios tuvo primero esa riqueza para con Pablo, ¿sí? Pablo, un perseguidor de la iglesia, un hombre sanguinario, cruel, despiadado, ¿sí?
que nada más esperaba acechar a los cristianos para darles charrón. ¿Sí? Era una persona sanguinaria, cruel, muy religiosito, pero bien sanguinario. ¿Sí? Y Cristo tuvo gracia con él, tuvo amor con él, lo rescató. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros, hoy día y todavía más adelante, esas riquezas de su gracia. ¿Sí? Dios, el plan de Dios es poder mostrar la riqueza de su gracia. El propósito de este gran libro que nosotros tenemos, la Biblia, su único propósito es revelar al mundo el plan maravilloso de Dios para redimirnos y para conocer el corazón de Dios. Es el único propósito. ¿Sí? Poder conocer ese plan maravilloso para redimirnos a través de todo lo que podemos leer en él. Yo en algún tiempo, cuando tenía poco de convertido, la verdad, sí decía yo, pues el Antiguo Testamento como que no tiene mucho que ver, así como que yo le hubiera quitado la mitad. ¿Sí? Por lo menos los primeros 5 libros sí los quito. ¿Sí? Y en alguna ocasión sí se lo dije al pastor, la verdad es que no le entiendo a Levítico, yo creo que pues mejor no lo habíamos de brincar porque no le entendía nada. Y sobre todo leer, recién convertido, y leer un Dios que hay guerras y que matan, y, o sea, era cosa así como que no, de por sí no soy muy entendido, pues peor. Hoy día en la iglesia estamos leyendo, empezamos desde Génesis, ¿sí? Ya vimos Éxodo y estamos en Levítico. Y es la cosa más maravillosa porque puedes ver la gracia de Cristo manifestada en ese libro. ¿Sí? Puedes ver ese plan maravilloso desde el principio, cómo Dios pensó en ti y en mí para redimirnos, para poder salvarnos, para poder estar hoy aquí, para limpiar nuestro pecado, para quitarnos esa lepra, esa ceguera, quitarnos esos demonios que venimos cargando, etcétera. El propósito del plan de Dios es mostrar a las personas el plan maravilloso de Dios para salvarnos. ¿Cuántas veces no las personas de pronto nos han preguntado, ¿por qué cambiaste? O sea, ¿por qué hoy día como que eres diferente? Y si no te lo han preguntado, deberían de preguntártelo, o pregúntate por qué no te han preguntado. Pero deberían de preguntarlo, y lo preguntan, porque ven algo diferente, porque no por nosotros, repito, porque no hay méritos en nosotros, es la gloria de Dios que se manifiesta a través de un hombre borracho, de un hombre que no tenía futuro, que hacía 1000 cosas malas. Dios, manifestando su gracia, puede mostrar al mundo su rica misericordia, porque si rescató a este hombre que no tenía un futuro alguno y que era un borracho sin ningún sentido en la vida, lo rescató, ¿qué no puede hacer por otra persona? ¿Sí me explico? El propósito de todo en nosotros es mostrar ese plan maravilloso de Dios, ¿sí? Mostrar lo que Dios puede hacer con nosotros y con todas las personas que están allá sin conocer a Él, ¿sí? Repito, no es por nosotros, es por esa gracia tan grande que Él tiene y con la cual nos ha amado, ¿sí? Es para mostrar lo que Él ha hecho en nosotros, para poder manifestar este evangelio eterno, este evangelio que nos ha dado vida, que seguirá dando vida, ¿sí? Aún después de nosotros, no sabemos por cuánto tiempo, ¿sí? Pero que permanece, ¿sí? Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, ¿sí? Y así hemos de permanecer en esa riqueza de su gracia, ¿sí? Vamos a Romanos 2:4. Dice Romanos 2:4: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, ¿sí? Nunca tenemos que ignorar esta parte, o esto grande que Dios ha hecho
y hace en nosotros. Tenemos que tenerlo como algo muy, muy especial, ¿sí? Nosotros, repito, no por nosotros mismos somos especiales, pero sí por la gracia de Dios que nos hace especiales, ¿sí? Yo no conozco mucho de arte, pero vi esta reflexión y me llamó la atención. Y habla sobre el hecho de que cada pintor es reconocido por su estilo, por cómo hacen las cosas. Yo, la verdad, repito, no conozco mucho de arte, pero en esta parte que leía decía que si ves un cuadro en el cual ves cubos chiquitos así medios extraños como que forman un rompecabezas, entonces puedes saber que estás viendo una obra de Pablo Picasso. Y si ves una pintura donde se ve así como ropa recién lavada, tendida en paisajes que se ven así como agradables, estás viendo una pintura de Salvador Dalí. Entonces, y decía, por la pintura, por lo que observas en la pintura, puedes ver quién la pintó, puedes ver el autor de la pintura, quién es esta persona, etcétera, ¿sí? Y mirando ese cuadro, repito, pues descubres esto. Yo repito, yo no sé mucho de eso, pero esto dicen los que saben, ¿sí? Pero a lo que voy es a que nosotros somos como un cuadro en exhibición, ¿sí? Somos una obra de arte, a final de cuentas, del pincel de la mano de Dios, que ha estado trabajando en nosotros desde el día que nos llamó, desde el día que nos rescató, que nos lavó, ¿sí? Que nos justificó y que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y desde ese día Dios viene trabajando en nosotros, en nuestro corazón, transformando cada día nuestras vidas, cambiando cada día nuestros pensamientos para poderlos llevar cautivos a la cruz de Cristo, para poder ir transformando el corazón de piedra en uno de carne, para ir renovando nuestros pensamientos, nuestro entendimiento y quitarnos esa costumbre de vivir conforme a este mundo y vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Y las personas allá afuera están viendo estos cuadros y pueden saber quién es el autor de la obra y pueden darle gloria a Él, ¿sí? Por lo que puedan ver en nosotros. Así como Pablo nos hace reflexión sobre que éramos hijos de ira. ¿Por qué? Porque cuando vemos una persona con la maldad, conviviendo conforme a la corriente del mundo, sabemos que son hijos de ira. Sus obras manifiestan a quién pertenecen. Así también nuestras obras tienen que manifestar a quién pertenecemos, quién es el autor de nuestras vidas, quién es aquel que nos ha dado vida, quién es aquel que ha permanecido en nosotros y está trabajando en nosotros. Cristo Jesús. Cristo Jesús ha hecho una obra redentora en cada uno de nosotros. Y perdón, pero cada que pienso en lo malo que soy y lo bueno que es Él, y en su gracia que me permite poder estar aquí y hablar de Él, digo, no puedo ser. No hay nada bueno en mí, ¿sí? Soy malo y soy inútil, pero por su gracia de Él podemos estar aquí y podemos hablar de Él y poder sentir esa gracia inmesurable, grandiosa, maravillosa, infinita, cada día en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a dar gracias a Dios por lo bueno que es Él y por ese gran